¿Francia realmente cayó sola? ¿O hubo un titiritero oculto en las sombras de su crisis? Imagina el amanecer del 9 de octubre del año 2025. París no es solo una metáfora. Arde de verdad, envuelta en llamas mientras el mundo observa atónito. Las llamas devoran edificios emblemáticos. La Cité Universitaire queda reducida a cenizas y el humo cubre la Torre Eiffel. En los noticieros, las imágenes de barricadas improvisadas y enfrentamientos entre manifestantes y gendarmes recorren el planeta. En pocas horas, la confusión se apodera de Europa. El primer ministro francés, superado por la crisis, renuncia en directo. El Palacio de Matignon, símbolo del poder ejecutivo, se convierte en epicentro de caos. La Quinta República, ese pilar de estabilidad construido tras la Segunda Guerra Mundial, tambalea ante el asombro general. Desde Londres hasta Berlín y Washington, la misma pregunta flota en el aire. ¿Fueron simples protestas, un error de presupuesto, o algo mucho más profundo? ¿Es posible que un país tan central, con instituciones centenarias y una economía entre las 5 más grandes del mundo, caiga de la noche a la mañana por causas internas solamente? La respuesta sorprende. No está en París, sino a 6.000 kilómetros, en África. Un continente que por décadas fue saqueado, empobrecido y acallado. Pero en el año 2025, África rechaza su papel de víctima y empieza a reescribir su historia. Si no reconocemos el verdadero origen del colapso, corremos el riesgo de repetir la ceguera histórica. La justicia puede golpear con fuerza cuando menos se espera. No es solo economía ni política. Es el eco de siglos de desigualdad que, por fin, se convierte en acción. La historia nos enseña que las grandes transformaciones rara vez empiezan en el epicentro de las potencias, sino en los márgenes, allí donde la presión acumulada se vuelve insoportable. Así sucedió con la Revolución Francesa en 1789, cuando el hambre y la desigualdad impulsaron a campesinos y obreros a desafiar el orden establecido, y así sucede ahora con África. Para entender cómo cayó Francia, debemos retroceder 80 años y cruzar el mar. Allí, en África, se gestó la chispa que encendió la caída de un imperio. Antes de las llamas en París, hubo una rebelión silenciosa creciendo al sur del Mediterráneo. Es momento de descubrir cómo África recuperó su voz y empezó a cambiar el equilibrio global. ¿Sabías que una simple moneda podía ser un arma más poderosa que cualquier ejército? Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia no solo quedó devastada, su economía pendía de un hilo. El país, que una vez había aspirado a dominar Europa, ahora dependía de la ayuda estadounidense del Plan Marshall para reconstruirse. Pero, en vez de aceptar la pérdida de sus colonias africanas, París ideó una herramienta más silenciosa y duradera que las armas: el franco CFA, impuesto en 14 países desde Senegal hasta Níger y Burkina Faso. El franco CFA no era solo un acuerdo financiero. Cada país obligado a usarlo debía entregar 60% de sus reservas internacionales a bancos en París. Así, el esfuerzo de millones de africanos sostenía la estabilidad de la metrópolis, mientras sus propios destinos se dictaban desde miles de kilómetros de distancia. Este sistema recordaba al de la Compañía Británica de las Indias Orientales en la India, donde una moneda controlada desde Londres permitía el saqueo de riquezas locales a cambio de bienes manufacturados británicos. En ambos casos, el control de la moneda era el grillete invisible que aseguraba la sumisión. El ciclo favorecía a Francia, pero asfixiaba a África. Exportaban oro, uranio, cacao y petróleo. Importaban deuda y dependencia. Durante casi 8 décadas, más de 800.000 millones de dólares migraron silenciosamente de África a las arcas francesas. Esta transferencia financiaba préstamos baratos, reconstruía fábricas en Lyon y París, y mantenía viva la Quinta República, mientras en Bamako o Ouagadougou la pobreza seguía inalterable. Para poner estos números en perspectiva, basta recordar que 800.000 millones equivalen a más de la suma del PIB anual de países como Nigeria y Sudáfrica juntos.
Es el doble del rescate bancario europeo tras la crisis financiera de 2008. Imaginen el impacto que habría tenido esa riqueza si hubiera quedado en África. Hospitales, carreteras, universidades, industrias propias y millones de vidas transformadas. Pero el dominio francés era más profundo aún. Acuerdos secretos y contratos desiguales daban a Francia derechos exclusivos sobre minas de oro, uranio y petróleo africanos. Era un imperio invisible, sostenido no por fusiles, sino por firmas y sellos en documentos que solo París controlaba. Los contratos a menudo se negociaban en francés, con cláusulas que prohibían a los países africanos negociar con terceros sin la aprobación de Francia. En Níger, por ejemplo, la compañía francesa Orano controlaba la mayoría de las minas de uranio, pagando apenas una fracción de su valor real y dejando a comunidades enteras sin electricidad ni agua potable. Entender cómo la riqueza de unos nació de la pobreza de otros es clave para no repetir la historia. La desigualdad global nunca fue un accidente. Es el resultado de sistemas creados para perpetuar la dependencia y el dominio. Lo mismo ocurrió en el siglo XIX con el Congo bajo dominio belga. Mientras Bruselas se llenaba de palacios, millones de congoleños morían de hambre y explotación. La historia se repite bajo nuevas máscaras, pero los mecanismos de opresión son siempre similares. Pero, ¿cómo lograron los países africanos romper este ciclo y desafiar al antiguo imperio? La respuesta comenzó con una serie de decisiones inesperadas en el corazón de África, impulsadas por una nueva generación que ya no temía a París. El temblor que sacudió a Francia no nació bajo la sombra de la Torre Eiffel. Comenzó lejos, en las minas africanas de oro y uranio, donde el sol del Sahel ardía y la tierra vibraba con un mensaje nuevo. África ya no aceptaría el viejo partenariado colonial. No era solo un discurso, era un grito feroz de justicia económica y dignidad compartida. Durante casi 80 años, Francia había dictado los contratos, las divisas y hasta los sueños de 14 naciones africanas. El oro, el petróleo y el uranio fluían hacia el norte, y París ponía precio y destino. Pero la generación de Ibrahim Traoré y la Alianza del Sahel rompió el ciclo. ¿Por qué la luz eléctrica brillaba en París, mientras Ouagadougou y Niamey quedaban en penumbra? La rebelión se tradujo en hechos. Burkina Faso inauguró su primera refinería nacional de oro. Fue un acto de soberanía similar al que emprendió Irán en 1951, cuando nacionalizó su industria petrolera para dejar de depender de intereses británicos. Nigeria, el gigante del oeste, levantó sus propias plantas para refinar petróleo y cortó lazos con intermediarios franceses. Las minas que durante años solo enriquecían a París, ahora alimentaban la esperanza de millones de africanos. El golpe maestro llegó cuando 14 países africanos, actuando al unísono, congelaron el comercio y las finanzas con Francia. Era una decisión sin precedentes. Ni un gramo más de oro, ni una gota de uranio, ni una reserva monetaria cruzaría el Mediterráneo. En cuestión de semanas, las reservas de metales preciosos del Banco Central francés colapsaron. París sintió el vacío donde antes había abundancia. Ya no era Francia quien fijaba el precio del uranio o del oro. Ahora, África marcaba la pauta. La venganza dorada comenzó. El oro africano dejó de cruzar el mar, y por primera vez en un siglo, la riqueza se quedó en casa. Bajo cielos africanos, las refinerías humeaban y el equilibrio colonial se rompía ante los ojos del mundo. El impacto fue inmediato y devastador. Francia, siempre segura gracias al uranio del Sahel, vio caer sus reservas de combustible nuclear. Los precios de la electricidad se dispararon, fábricas cerraron y la deuda pública tocó máximos históricos. Millones de ciudadanos salieron a las calles exigiendo explicaciones por el precio amargo del karma colonial. Para muchos franceses, la crisis fue una sorpresa. Pero para los historiadores y economistas africanos, era solo cuestión de tiempo. En Níger, donde el 80% de la población vivía sin acceso a electricidad, el uranio alimentaba las luces de París, mientras sus propios niños estudiaban a la luz de velas.
Esta paradoja, tan cruel como real, se convirtió en símbolo de una era que debía terminar. La imagen de Francia como potencia europea se resquebrajó en pocos meses. El riesgo era claro para todos. Cuando un país pierde el control de sus recursos vitales, también pierde el control de su destino. Lo que parecía una protesta económica se transformó en algo más profundo y peligroso. Lo que comenzó como un temblor financiero se convirtió en un terremoto político. África no solo recuperó su riqueza, encendió la chispa de una nueva era y cambió las reglas para siempre. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Francia, herida y acorralada, estaba lista para contraatacar en un terreno inesperado. Los servicios de inteligencia franceses, acostumbrados a intervenir en golpes de Estado y operaciones encubiertas en África Occidental, intentaron desestabilizar gobiernos afines a la Alianza del Sahel. Sin embargo, la respuesta africana fue coordinada y contundente. Por primera vez, los países afectados compartieron información, reforzaron sus fronteras y expulsaron a empresas sospechosas de espionaje económico. Cuando África dejó de pedir permiso, el mundo tembló. El 9 de octubre del año 2025, 14 naciones africanas firmaron el Acuerdo de Bobo. Por primera vez en la historia moderna, prohibieron la exportación de materias primas estratégicas a sus antiguas metrópolis europeas. Oro, uranio, petróleo y cacao permanecerían en el continente hasta que África definiera sus propias condiciones. En los mercados globales, el silencio duró apenas segundos antes de que estallara el caos. El franco CFA, símbolo del dominio colonial francés durante casi un siglo, fue declarado ilegal en toda la región del Sahel. En su lugar, nació la Unión Monetaria del Sahel, con una moneda común forjada en metales, y sobre todo, en dignidad y pertenencia. Con la nueva moneda, los países africanos dejaron de enviar sus reservas a París. Por primera vez, los bancos centrales de Bamako, Ouagadougou y Niamey almacenaron su propio oro, protegieron sus intereses y diseñaron políticas económicas para los suyos. La fuga de riqueza, esa hemorragia silenciosa que drenó al continente durante generaciones, se detuvo de golpe. Las imágenes que recorrieron África y llenaron las redes sociales ya no mostraban banderas extranjeras ni placas de empresas francesas. Ahora, eran niños en uniformes escolares frente a nuevas refinerías de oro, ingenieros africanos inaugurando plantas de procesamiento, y líderes de la región firmando tratados de cooperación sin intermediarios foráneos. La riqueza africana, al fin, se quedaba en África. Las fábricas de Burkina Faso procesaron el cacao que antes salía en bruto rumbo a Europa. Refinerías en Nigeria y Costa de Marfil transformaron el petróleo en productos terminados. Las calles de Dakar y Lagos se llenaron de orgullo cuando logotipos nacionales reemplazaron a los viejos monopolios franceses. Por primera vez, el futuro se sentía verdaderamente africano. Mientras tanto, París entró en caída libre. Sin el flujo de materias primas baratas ni las reservas africanas para respaldar el euro, la economía francesa tambaleó al borde del abismo. El Banco de Francia perdió, en solo 3 semanas, el equivalente a 120.000 millones de euros en reservas de metales preciosos. El euro se desplomó, provocando rescates de emergencia en toda Europa y obligando a la Unión Europea a cuestionar su dependencia. Este fenómeno recuerda al colapso del Imperio Británico tras la independencia de la India en 1947, cuando la pérdida de recursos y mercados causó una profunda crisis económica y política en Londres. La diferencia, esta vez, es que la reacción fue instantánea y coordinada por varias naciones africanas. En los titulares internacionales, la narrativa cambió. África ya no era un tablero de ajedrez, sino un jugador con voz propia. Nuevas alianzas surgieron con rapidez. China ofreció transferencia tecnológica y financiación a cambio de acuerdos transparentes. Rusia y Estados Unidos se disputaron el acceso a los mercados africanos, pero esta vez bajo reglas africanas. El equilibrio global comenzó a inclinarse. En juego no estaba solo la economía mundial. África estaba redefiniendo su lugar en el siglo XXI.
demostrando que el control de los recursos y la cooperación interna pueden doblegar hasta al más sólido de los imperios. Pero la mayor revolución no fue económica ni política, sino mental y moral. El eco de ese cambio mental atravesó generaciones, pero las transformaciones apenas comenzaban. En las calles y en los despachos, una pregunta resonaba. ¿Podría África sostener esta nueva soberanía frente a las presiones globales? El cambio profundo no se firma en papeles, sino que nace de ideas y dignidad. Eso fue lo que comprendieron millones de africanos cuando la historia les ofreció dos caminos: repetir el pasado de sumisión o forjar un futuro propio. Ibrahim Traoré no alzó su bandera con fusiles, sino con una revolución diferente. Liberar la mente, cambiar el relato y decidir por primera vez en siglos que la riqueza africana no se negocia en la sombra de capitales lejanas. Ya no salen cargueros repletos de recursos hacia el norte. Ahora el oro, el uranio y el petróleo se quedan en el continente. Se invierten en escuelas, tecnología y desarrollo local. Donde antes solo había promesas rotas y saqueo, hoy brotan laboratorios, universidades y centros de innovación. Las nuevas generaciones estudian para proteger y aprovechar sus propios recursos. Matemáticos en Dakar y geólogos en Ouagadougou planean cómo explotar de forma responsable sus tesoros. Ingenieros en Bamako y tecnólogos en Niamey diseñan soluciones pensadas para su gente, sin hipotecar el talento ni exportar los sueños. Frente al viejo modelo imperial, África escoge comunidad, cooperación real entre países, igualdad efectiva y tecnología compartida como cimientos nuevos. La rivalidad da paso a alianzas honestas, donde cada nación es dueña y socia de su destino. El mundo observa. Analistas en Londres y Washington advierten que la estabilidad global no puede basarse en la desigualdad, ni la riqueza de unos pocos en la miseria de millones. Justicia y memoria se vuelven imprescindibles si queremos evitar repetir el ciclo de explotación y colapso. Negar ese pasado compartido es el mayor peligro. Ignorar la memoria y rechazar la justicia perpetúa cadenas invisibles. Por eso esta revolución africana no es revancha, sino renacimiento. Ahora la pregunta no solo interpela a África, nos desafía a todos. ¿Sobre qué cimientos queremos construir el futuro? Pero toda revolución genera nuevas preguntas. ¿Qué sucede cuando el resto del mundo intenta resistir ese cambio? No es el ocaso de una nación, sino el surgimiento de una nueva era de igualdad. El colapso de Francia en el año 2025 no fue simplemente un capítulo en los libros de historia. Fue una alarma encendida para cada uno de nosotros. Durante décadas, el poder se sostuvo sobre la dependencia, los contratos opacos y el silencio impuesto. Pero ahora queda claro. Ningún ciclo, por antiguo que parezca, está escrito en piedra. África no solo recuperó sus recursos, recuperó el derecho fundamental a decidir su presente y su futuro. La revolución verdadera no fue solo económica ni política, sino mental. Por primera vez, naciones relegadas durante generaciones rompieron las cadenas invisibles y se atrevieron a escribir su propia historia. No es solo una historia de victorias y derrotas. Es la prueba de que la dignidad colectiva puede reconstruir aquello que la desigualdad global destruyó durante siglos. El fin de la hegemonía francesa no ocurrió por casualidad ni por mero agotamiento interno, sino porque millones de personas, en dos continentes, decidieron desafiar el relato impuesto y reclamar su lugar en el mundo. La lección es ineludible. Cuando un pueblo recupera el control sobre sus recursos y su destino, ninguna estructura impuesta puede sostenerse para siempre. El cambio real no depende de gobiernos ni de élites, sino de nuestra voluntad de cuestionar, de reescribir el pasado y de edificar un futuro donde la cooperación y la equidad sean norma, no excepción. Así, la caída de un imperio se convierte en el primer paso hacia relaciones más justas, donde la dignidad sustituya a la dependencia y el respeto mutuo sea la base de un nuevo orden global. La pregunta final es poderosa. ¿Seguiremos repitiendo la historia o nos atreveremos a crear una nueva? Para cerrar este episodio,
Reflexionemos sobre el poder de los ejemplos históricos. Cuando India ganó su independencia en 1947, el mundo pensó que sería un país débil y fragmentado. Sin embargo, a base de autodeterminación y persistencia, se convirtió en una de las economías emergentes más influyentes del siglo XXI. Cuando Sudáfrica derrotó el apartheid, muchos auguraron el caos, pero la democracia y la reconciliación se abrieron paso. Del mismo modo, la Revolución Africana contra la dependencia francesa no es una excepción. Es el siguiente capítulo en una larga historia de pueblos que se atreven a reclamar su destino. Ahora, ¿qué pasos concretos pueden tomar otras regiones que aún sufren dependencia económica o política? Primero, identificar los mecanismos de control, como monedas extranjeras, deuda impagable o contratos leoninos en sectores estratégicos. Segundo, promover la educación crítica sobre historia y economía para que la próxima generación no repita errores del pasado. Tercero, construir redes de cooperación regional y alianzas basadas en el respeto mutuo, no en la sumisión. Cuarto, exigir transparencia en los acuerdos internacionales y rechazar toda forma de neocolonialismo, venga de quien venga. Cada país, cada comunidad, tiene la capacidad de iniciar su propio proceso de emancipación. La historia de África y Francia, en 2025, es solo un ejemplo, pero su eco puede inspirar transformaciones en América Latina, Asia, y donde sea que existan relaciones desiguales. El cambio puede ser lento, pero es inevitable cuando la dignidad y la justicia se convierten en el motor de una nueva era. Así, la pregunta que abrió este relato encuentra respuesta. Francia no cayó sola, ni fue solo víctima de sus errores internos. Cayó porque un continente entero, armado de memoria y dignidad, decidió que la historia ya no se escribiría en su contra. Y ese, quizás, es el mayor